¿Y cuáles son las respuestas también? Tengo que pensar, ¿en qué sentido? Respuestas discursivas, respuestas gestuales, actitudinales, ¿qué otras se les ocurre? ¿Respuestas qué? ¿Literales? Emocionales, muy bien. Subversivas, ¿no? En fin, estoy pensando en una serie de respuestas porque yo no estoy vacía de ideas. Yo tengo algunas ideas y esas ideas las tengo que empezar a explicitar aquí, porque si yo solamente estoy pensando en respuestas subversivas, y aquí digo las respuestas discursivas, qué sé yo, pero nunca remito a las respuestas subversivas, que además deben de tener como una formulación específica, ¿no? Subversivas, desde... A ver, ¿qué puede ser una respuesta subversiva? Parar el periférico. Parar el periférico, no asistir a clases, increpar al profesor o a la profesora, ¿no? Diciendo que sí, tomar las instalaciones, ¿sí? Pero si eso yo no lo tengo aquí en los objetivos, yo tengo estas ideas que ya acaban de mencionar, pero en los objetivos jamás hago alusión a esas posibles respuestas, sino a otras, entonces no hay coherencia aquí. Por eso, cada vez que yo puedo, les digo, para empezar a ver la coherencia entre sus planteamientos, entre su diseño de investigación, en su diseño de investigación, vamos a hacer un ejercicio que nunca acaba, nunca acaba. Vamos a poner en 4 hojas distintas, póngalo por favor en tu cuaderno. En la primera hoja, el objeto de estudio, el planteamiento de su problema, ¿sí? En la segunda hoja, sus interrogantes. En la tercera hoja, los objetivos de investigación. Y en la cuarta, las hipótesis. Y vamos a tenerlas todo el tiempo así, para contrastarlas, para ver si lo que yo dije en el objeto de estudio, en el planteamiento inicial, está contenido en mis preguntas también. Y si las preguntas son capaces de transformarse en objetivos. Y si todo esto en conjunto ya me dio la idea de una hipótesis. 1, 2, 3. No me conformaría con 2. Bueno, esa es una manera muy simple de tratar de encontrar coherencia en este diseño de investigación. Como les dije, es una tarea interminable. Porque, les repito lo que les comenté la sesión pasada, el diseño de investigación o el proyecto de investigación es absolutamente artesanal. Avanzamos y retrocedemos, ¿no? Pero en este avance yo he podido ver en las experiencias con los alumnos cómo casi se mantiene la idea original. Con todo esto que avanzan y retroceden, se mantiene más o menos, pero lo que se va haciendo es que se va perfeccionando, se va acotando, se va puliendo, y eso es muy interesante, pero ustedes lo tienen que ver por sí solos. Por eso les decía que es muy importante tener un cuaderno desde el primer día en que enunciaron su primera idea, ¿no? Y para ver cómo se va transformando esta idea. Bueno, entonces tengo que sacar mis apuntes. Hasta aquí hay alguna consideración. El objeto de estudio se conquista, se construye y se comprueba. Me gusta mucho esa frase de Bachelard. Bueno, como verán, Bourdieu tampoco fue tan original, porque sus
inspiradores fueron muchos filósofos del siglo pasado, el antepasado. Y bueno, inspirado en Bachelard sobre todo, quien construye esta idea del espíritu científico. Entonces, hay una noción permanente en esta propuesta de Bourdieu que tiene que ver con cómo se encuentran tres grandes ámbitos de conocimiento, ¿no? Que eso es lo que nos interesa. A ver. ¿Sí? ¿Estamos? Y ahorita pasamos a a las presentaciones y demás, pero sobre todo quisiera, en lo que encuentro mi apunte, que me fueran diciendo ustedes qué les pareció estos textos. Si han tenido dificultades, si les fue accesible, cuáles son las dificultades. O sea, todo muy bien. No, o sea, maravilloso. Yo, en el de, precisamente el que comentábamos de Cecilia Blanco, a mí me es accesible, sí logro comprender como mucho de lo que se habla, y yo me sentí muy identificada con incluso disyuntivas que se me presentaron cuando hice mi anteproyecto para presentarlo aquí. Y me encontré con incluso las mismas preguntas que ahí vienen, ¿no? En este proyecto. A ver, recuérdate una. Así de que si la publicidad influye en las decisiones no sé, no me acuerdo, algo así, pero es la mismita que viene en el texto. Entonces para mí la verdad fue muy satisfactorio encontrarme en esos baches, porque de alguna manera el encontrarlos pues me hace un poco el camino hacia salir de ellos. Me pareció también como muy importante hacer este proceso reflexivo todo el tiempo y con crítica constructiva hacia mi trabajo, y también de parte de mis compañeros creo que sería muy enriquecedor, porque muchas veces considero que cuando haces un trabajo estás un poco enviciada en tu trabajo, y el tener una perspectiva distinta creo que enriquece mucho. Creo que eso sería como un poco mi comentario. ¿Creen que les sirvió leer estos textos? A mí me pareció interesante, por ejemplo, ver cómo se divide el conocimiento y cuál es como la dificultad de nuestra disciplina, o sea, en pasar o trascender lo aparente, ¿no? Y que, bueno, hay como dos elementos dentro del conocimiento. Uno, bueno, pues es el conocimiento empírico, que finalmente son las valoraciones sensibles que todos tenemos, lo tradicional o el prejuicio que vamos teniendo sobre lo real, ¿no? Sobre la cotidianidad misma. Pero nuestro enfoque como antropólogas, o sea, tendría que ser como en el plano del conocimiento abstracto, que es en donde a ver otra vez, nuestro enfoque. Ajá, nuestro enfoque desde lo que plantea, pues sí, de lo que retoma Bourdieu de Bachelard, es que el conocimiento, incluso por aquí en una de las lecturas, se diferencia del conocimiento empírico, el conocimiento abstracto, que finalmente es la construcción de ese conocimiento, o sea, de que lo real finalmente también, cuando nosotros hacemos esa abstracción, lo nombramos y lo construimos, lo parcelamos. Entonces, en ese sentido, es que tenemos que hacer ese enfoque en pasar lo aparente, ¿no? En este ámbito de lo abstracto. Y también, y que por ejemplo eso le pega
a la parte del racionalismo aplicado, en donde finalmente siempre hay un vínculo relacional entre la teoría y la práctica, pero también como el sentido del constructo cultural y lo que vivimos. Y que en ese sentido, o sea, tendría que ser una vigilancia epistémica constante. Oigo. Bueno, y me parece interesante porque finalmente las tres lecturas, o sea, ese es el eje. Ajá. O sea, desde dónde Bourdieu lo retoma de este filósofo francés y desde la vigilancia a secas que plantea Bachelard y cómo ya lo desarrolla con más lujos de detalle desde la ruptura de Bourdieu. Esa es ¿cómo se llama? El aporte de Bourdieu, ¿no? Es el aporte de Bourdieu. O sea, va un poquito más allá de Bachelard, que claro que tiene toda la puesta en escena, ¿no? Se la deja de alguna manera, continúa, y me parece que una de las cosas más importantes que nos aporta, independientemente de que pudiéramos eventualmente considerar que la antropología física está muy distante de lo que él está hablando, porque él habla desde la sociología particularmente, pero en un encuentro con la antropología de manera permanente. De hecho, pareciera ser que él estaba formado como sociólogo, pero es antropólogo en la práctica, hace investigaciones antropológicas en África, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo finalmente, eso lo veremos más adelante, él intenta establecer un encuentro entre la sociología y la antropología, pero lo más complejo de su lectura es cómo pone a discutir para decir cómo se construye el conocimiento, ¿sí? Cómo pone a discutir a los teoricistas, a los empiricistas, a los racionalistas, que luego uno dice, pues, ¿quiénes son? ¿Cuáles? ¿De qué me hablan? ¿Por qué? Hay toda una tendencia, toda una tradición de quiénes son, cómo se conforman los teoricistas, los empiricistas, los racionalistas, y que se encuentran en un punto. Y el punto más, digamos, álgido al que nos lleva todas estas discusiones siempre va a desembocar en el eterno conflicto que hay entre lo subjetivo y lo objetivo, entre dos tendencias, digamos, paradigmáticas, yo le diría así, que tiene que ver con cómo se construye el conocimiento desde el objetivismo y desde el subjetivismo, ¿no? Entonces, ese es el punto en el que al que llega Bourdieu, reconociendo la importancia de mirar estas cosas siempre articuladas. Las grandes verdades que produce la ciencia y la filosofía, que como les dije también la semana pasada, una de las grandes depresiones académicas en el mundo académico e intelectual es saber que no existe la gran teoría, ¿no? ¿Cuándo nos dimos cuenta de que las verdades como tales que nos dijeron los filósofos no existen, sino son también construcciones, y son construcciones ideologizadas? Entonces, vamos a darle un espacio a esto que tiene que ver con un mundo que es secundarizado. Las creencias es un mundo secundarizado. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se instituye esta producción de conocimiento con mayúsculas, dejando de lado todo aquello que no es científico, ¿no? O sea, todo aquello que no pasa por el método es una creencia. Hay razón en eso, hay una enorme razón, y creo que una de las cosas también de estos textos que nos llevan para que sigamos pensando y que quiero subrayar es que nuestras propuestas están tamizadas
constantemente y profundamente por nuestras creencias, por nuestro sentido común, para decirlo en un concepto, desde un concepto utilizado por Durkheim y después reutilizado ya por Bachelard y por Bourdieu, por nuestras prenociones, ¿no? ¿Qué serían las prenociones? A ver, si se acuerdan. Pues son las ideas que tenemos de algo que responden pues eso, ¿no? A lo que uno cree, pero que no están basados pues en la ciencia, sino pues el sol sale, ¿no? Que no han transitado a través de una formulación, digamos, teórica, conceptual y de búsqueda de datos, a convertirse en una noción científica. Luego entonces, sí. Podrían ser también lo que comentaba usted, que a la hora de hacer nuestro planteamiento ya estamos pensando en lo que nos van a contestar, ¿no? Esa es la respuesta que estamos haciendo. Eso ya es una prenoción de lo que tenemos, que tal vez pueda pasar. ¿No? Entonces ya aplicamos las preguntas y entonces ya lo que nos respondan ya es como la verdad, no lo que nos están diciendo, pero antes ya nosotros tenemos como una noción de lo que nos podrían contestar, ¿no? ¿No podría ser por ahí también? No exactamente, más bien la prenoción es la que tú tienes para construir y acercarte de primera instancia a la realidad, ¿no? Sin crítica. Es como ese supuesto aceptado sin ninguna crítica. Por ejemplo, Ningún cuestionamiento. ningún cuestionamiento. A ver, Los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, ayer que estábamos trabajando un texto sobre prostitución, hablábamos, o sea, tenemos una prostituta, o sea, yo me meto a hacer un trabajo antropológico sobre prostitución, tendría que enunciar, y aquí me parece clave los psicoanálisis cultural, o sea, autoanalizarme y observar que yo previo a hacer este estudio ya tengo una concepción de qué es una prostituta. O bien, en mi caso, que quiero trabajar con las madres, ¿qué idea tengo yo de la maternidad? Si la tengo igual asociada a que madre es igual a mujer, es igual a madre, y que todas las mujeres tendrían que ser buenas madres, pues eso va a incidir en mi estudio. Entonces, la propuesta que sería exorcizar ese prejuicio, esa preconcepción, esa prenoción, esa construcción a priori cultural, social, que he mamado de la cultura a la que pertenezco. muy buen ejemplo esto para ver, recuérdense, bueno, vamos a pasar ahorita a que quien se comprometió a exponer lo haga para poder empezar a responder algunas inquietudes que salen como esta. Nada más para hacer un paréntesis. Dice, perdóname tú. María José. María José, discúlpenme, muy bien. Prometo que pasaré el examen. María José dice, tengo que exorcizar lo que yo pienso para poder hacer una investigación buena, qué sé yo. No lo dice, pero ya se lo adjudiqué yo también. Y la pregunta es interesante, ¿tengo que exorcizarlo? Yo recurriría a los ejemplos de vigilancia que nos dijo, ahora sí, Esther, o ¿cómo? Sí, ¿cuál era el de Pociencia? ¿Cómo se llama la autora? Cristina Gracia. Que nos da ejemplos de 3 tipos de vigilancia. Pero son 3 etapas, ¿no? Más que 3 niveles. Ah, 3 niveles de vigilancia, ¿no? Entonces, ahorita podemos intentar responder, porque este es un ejemplo muy interesante, pero también podría ser el de la sexualidad de los estudiantes. ¿Quién es quien quiere estudiar la sexualidad de los estudiantes? No vino. O ¿quién es quien quiere estudiar los valores de los médicos? Interesante, para poder, ténganlo en mente, ¿no? Bueno, ¿qué es la reflexividad? ¿Y para qué nos podría servir en antropología física? Vamos a tener en cuenta, yo les mandé algunas preguntillas por ahí para ver si podemos intentar dar una discusión entre todos alrededor de eso. Pero entonces me gustaría escuchar las presentaciones de
Gabriela, ¿y quién otra? Bueno, por favor, ¿quién quiere empezar? Adelante. No, ¿vas a usar el...? No, más bien, no sé si puedo... Sí, borra, lo que quieras y utilízalo. Yo voy a hablarles sobre el texto de Cecilia Blanco, el de la vigilancia epistemológica en ciencias sociales, un compromiso ineludible. Reflexiones sobre la sociología del conocimiento de Pierre Bourdieu. Y bueno, a mí el texto me pareció muy interesante justo en la parte donde, o sea, ya después de leerlo, pues sí, como llegar a esta idea de que si bien estamos influidos pues por un montón de cosas objetivas, desde qué tema elegimos, cómo lo abordamos y todo esto, pues al final siempre hay como una forma de hacer que eso no se quede o no se vuelva, ¿no?, como algo que es solo una creencia, sino que sí se siga un método y que se vuelva un trabajo científico. Entonces eso es lo que a mí me pareció como muy importante, o sea, al final, después de leer el texto, llegar a esa idea, ¿no?, de que sí, tenemos un montón de ideas que son subjetivas, pero que podemos darle un toque de objetividad y que al final la ciencia es así, ¿no? O sea, no es tan objetiva como nos dicen que puede ser. Y bueno, justo en ese sentido, la autora donde habla, primero dice, bueno, la investigación de ciencias sociales tiene algunas características que pueden ser como verificables, ¿no? Y ahí es donde empieza con el asunto del objetivismo, bueno, de esta idea de hacerlo objetivo. Entonces dice, bueno, entre las cosas que se puede como criticar o a las que hay que poner atención es, una tiene que ver con el sentido común o la incorporación del lenguaje del sentido común al discurso científico. La otra tiene que ver con establecer relaciones intrascendentes entre el objeto de estudio, pues el objeto que se está estudiando. Y a mí la verdad es que la que más así me llamó fue la tercera, que tiene que ver con el uso mecánico, sí, el uso mecánico de la metodología, ¿no? Como decir, bueno, pues es que dice, el manual dice que hay que usar 1, 2 y 3, entonces yo voy a aplicarle a mi investigación 1, 2 y 3. Y eso es lo que a mí me pareció como más relevante. Entonces, para hacer frente como a esta parte, Cecilia Blanco lo que propone es usar, por un lado, la vigilancia epistemológica y por otro, la reflexividad. O sea, es al final decir, bueno, sí, hay estos problemas, pero se pueden resolver y para eso, pues hay un método también, ¿no? Por un lado, dice, el lenguaje de sentido común que se incorpora se puede resolver primero definiendo como qué conceptos son los que vamos a usar, definiéndolos en el marco de nuestra investigación. Bueno, sí. Y es justo en esta discusión del lenguaje donde mete la parte de las ideas preconcebidas, pero es que me salté como esa parte. Lo que pasa con el lenguaje es que el lenguaje en sí mismo encierra ya ideas, ¿no? Y entonces cuando uno dice una palabra, que es como lo que comentaba Marito ahorita, o sea, uno dice algo y inmediatamente está pensando ya en un contexto para ese término. Entonces, cuando uno está haciendo la investigación debe como afinar ese detalle y decir, bueno, sí, se puede entender madre de una manera o prostituta, pero desde esta investigación se va a entender así. Y así es como cuando yo lo esté trabajando lo tengo que estar visualizando. Y eso es importante
porque a la hora bueno, de lo demás, de las relaciones en los objetos y de la metodología, eso es lo que nos va a ir ayudando a decir, ah, no, esto no va por allá, aunque el manual diga 1, 2 y 3, pues no, a mí no me conviene ir o seguir este camino porque yo estoy visualizando desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, ahí es importante resaltar eso, el lenguaje introduce ya prenociones o preconceptos en la investigación, pero la manera de salvarlo pues es haciendo una definición previa de eso y decir así se va a trabajar. Y bueno, también nos menciona que todo eso se hace a partir de un referente teórico, ¿no? O sea, nosotros no podemos como decir, ah, bueno, sí, nada más porque a mí se me ocurre, ahora lo vamos a entender así. Digo, se puede hacer, sí se puede hacer, el problema es que después no logramos salvar los demás campos. Entonces, sí, si nosotros decimos, bueno, vamos a verlo desde esta perspectiva, entonces, bueno, no solamente mis conceptos, sino también mi metodología y mis técnicas van a seguir ese mismo camino y eso va a permitir, al final, que la investigación tenga este toque científico, ¿no? Y que no sea solamente, pues, como una especie de ensayo, de reflexión, así, sin este sustento. Y bueno, además de esto hay otra cosa que también me pareció importante del texto, que tiene que ver con la parte de cómo se interacciona con otras disciplinas, que lo aborda un poco más hacia el final, y que justo dice, bueno, uno empieza como a definir conceptos, a definir metodologías, a definir las técnicas, es decir, por aquí nos vamos a ir, pero los fenómenos se pueden abordar desde distintas perspectivas, entonces pueden intervenir otras disciplinas, y marca ahí una preocupación de muchos de repente de que la antropología podría quedar como de lado un poco al margen, ¿no? O no ser la ciencia principal que estudia la cultura, por ejemplo, no ser la más importante. Y bueno, ahí la autora remite a Bourdieu y dice, bueno, al final eso puede pasar y no tendría nada de malo, ¿no? Si el objetivo es construir conocimiento sobre algo, en este caso sobre la cultura, si otras disciplinas intervienen y aportan, eso es totalmente válido, ¿no? La preocupación de la antropología no debería ser la primera en explicarla, sino simplemente contribuir a esa explicación y sumarse pues a lo que otras perspectivas están trabajando. Bueno, en general, eso fue. Ok, gracias, Gabriela. ¿Alguien quiere hacer algún aporte más que se haya escapado a lo que presentó Gabriela? ¿O lo que nos sugiere el texto después de su lectura? Me parece que Gabriela destacó lo más importante de esto y que bueno, este punto del uso mecánico de la metodología nos recuerda al tema de la ruptura y al tema de que, nos decía Bourdieu en otro texto, hay que anteponer la construcción a la comprobación, ¿no? O sea, alejarnos un poquito de aquella idea, sobre todo, les digo, muy, muy socorrida en la antropología física, cuando la gente dice, quiero aplicar el modelo de Goodman, o quiero hacer una medición de no sé qué, ¿no? Está bien, el tema es que yo creo que hay que hacer esa ruptura para anteponer la construcción. ¿Por qué quiero hacer una investigación sobre treponematosis? ¿Por qué quiero hacer una investigación sobre eso? O sea, ¿por qué quiero hacer una investigación sobre epidemias que probablemente dejaron huella en los restos óseos, ¿no? Fíjense que también me llama mucho la atención cómo este tipo de estudios está muy alejado de un interés por articular la historia, la etnohistoria, la geografía, no sé, otras áreas de conocimiento a partir de las cuales nuestras preguntas sobre estos intereses podrían eventualmente enriquecerse, ¿no?
Es decir, trataríamos con esto, con esta inclusión, un poco también siguiendo lo que ya nos comentó Gabriela del texto, que es la lectura de Cecilia, en donde dice que, bueno, la antropología sí puede explicar, pero tendría que asistirse de otras áreas de conocimiento para ser más incluyente, para ser más complementaria. Yo creo que sí. Fíjense que en algún momento yo pensé muy hondamente que la antropología era la neta del planeta y era la más chida porque se las sabía todas y tenía respuestas para todo. Sin embargo, no es posible, no es posible. Yo sí creo que tiene, porque ha tenido en su trayectoria una revisión epistémica también muy importante, ¿no? Muy importante. Me refiero a la antropología en general. Cada una de las áreas ha hecho sus rupturas epistémicas y ha transitado. Algunas todavía ahí vamos con dificultades, pero lo ha hecho, la antropología lo ha hecho, ¿sí? No obstante, hoy en día tenemos que tener claro que no podemos construir un objeto de estudio dentro de nuestra área si no volteamos a mirar otras áreas de conocimiento. No podría, definitivamente, sería limitado, sería sesgado, sería poco viable, en fin, en este sentido sí creo muy importante que por lo menos, bueno, cada objeto de estudio construido tendrá que definir cuáles son las áreas con las que tendría que dialogar, ¿no? Yo siempre digo que los factores más importantes para explicar la biología son los factores sociales, culturales, ideológicos, ¿no? Económicos, bueno, y ahí vamos, religiosos, y vamos precisando, nutricionales, en fin, ¿no? Pero los más importantes, porque los nutricionales están incluidos en los sociales y culturales, ¿sí? Podríamos decir que la religión está incluida en lo social y lo cultural, pero nuestros objetos de estudio van a estar o tendrían que estar todo el tiempo construidos en este permanente diálogo entre otras áreas de conocimiento. Eso es una de las cosas importantes de este texto. Desde luego también es importante el tema de la vigilancia y la reflexividad, que parece que fueran lo mismo, pero no, ¿no? Y que finalmente la invitación con este texto es a tratar de comprender el sentido común que puede ser pensado también como la opinión, como la doxa, como las prenociones, como las creencias, ¿no? Como uno de los saberes más importantes que en los últimos años ha sido el eje medular de la sociología y de la antropología, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? O sea, les voy a dar una pista. La antropología es una ciencia empírica. Es definitivamente una ciencia empírica, como la sociología también, ¿no? Pero eso no tiene que ser malo, ni denigrante, ni demás, ¿no? Al contrario, es una ciencia empírica, pero lo que tenemos que hacer, de acuerdo a las propuestas de Bourdieu, es transitar, yo ya se los decía desde la vez anterior, en esta ambición de pasar de la teoría al dato, ¿no? Y al revés, ¿no? En una acción circular permanente. O sea, si a la antropología le interesa explicar las culturas, y bueno, siempre fue, digamos que el interés primario, explicar culturas que estuvieran constituidas por un otro bien distinto, ¿no? Para bien o para mal, hoy en día la antropología estudia a un otro más cercano, ¿no?
un otro, yo ya les decía también, un otro que por lo menos en las antropologías latinoamericanas nos enfrentamos a esta situación de estudiar un otro que forma parte de sí mismo. Y eso en sí es un elemento epistémico muy importante de analizar para controlar, yo diría, la importancia de conocer nuestras prenociones, la importancia de hacer este primer ejercicio que hicieron la semana pasada, de escribirlo, que lo tienen aquí, pero de escribirlo, y cuando lo escriben, chin, se atoran y escriben 5 renglones. Y están atorados. Bueno, la importancia de eso está en darse cuenta que hay una enorme cantidad de prenociones que nos guían, ¿sí? Cuando las podemos poner en un papel, somos capaces de mirarlas y hay la primera acción de vigilancia. Es la primera. Por eso es importante escribir permanentemente, escribir mucho más. Escriban, y ya les dije, otra de las cosas que mencionó Gabriela, que me parecía también muy importante, era ese tránsito de lo implícito a lo explícito. No lo dice así, pero hay una idea que nos deriva de ello, ¿no? Transitar de lo implícito, de todas esas ideas, que yo ya sé que son las neuronas espejo, pero quién sabe si el que me lea lo sabe, ¿no? Seré capaz de decir, bueno, desde hace no sé cuánto se han estudiado las neuronas espejo y son lo más importante de las neurociencias en este momento. Por ello, yo considero de una naturaleza primordial estudiar esto. Esta es otra de las cosas que tenemos que hablar cuando tratemos el tema de la justificación de sus propuestas. ¿Cómo justificamos una propuesta que vaya más allá de nuestro interés personal? ¿No? O sea, yo sí creo que aquí a lo mejor se moverán muchas cosas y ojalá, ojalá, porque sí, a lo mejor hay temas que la antropología física no ha tratado. Eso no quiere decir que no lo traten. Lo que quiere decir es que van a tener un reto mayor de construir la propuesta bien cimentada en la antropología física. Ese va a ser su reto, ¿no? Nadie más lo ha hecho, pero yo me lo aviento y digo que este es un tema, problema susceptible de anclarse en la antropología física, por esto, ¿no? Pero para crear la posibilidad de la construcción de un objeto de estudio es necesario, siempre digo que es necesario partir de un dato duro, ¿sí? Porque es un dato el dato duro nos sostiene nuestra propuesta, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Yo me interesé en estudiar el estrés de la antropología física, fíjense. El reto estuvo en cómo si el estrés es estudiado solamente en huesos, ¿no? Desde una perspectiva X, muy, digamos, aproximada a esta teoría bueno, pues casi todas las propuestas de estrés parten del mismo modelo, de un modelo analógico de la ingeniería aplicada a la biología. Hay un estado de tensión, un segundo estado de resistencia y un estado de agotamiento, ¿no? Es decir, y se define como aquella situación en la que el sujeto está rebasado en sus posibilidades y hay agentes externos o internos que simplemente lo rebasan, ¿no? Bueno, palabras más, palabras menos. Yo me intereso en estudiar el estrés porque todas las investigaciones que hice anteriores a la investigación con las operadoras telefónicas
me estaban dando un dato que yo no podía corroborar con un dato duro, ¿sí? El dato era que había un profundo malestar en el ámbito laboral. Todos, las mujeres en la maquila, las taquilleras del metro, los bancarios, los choferes, los mineros, ¿no? Pero cuando yo voy a buscar, ¿qué quiero decir? Yo estoy viendo que hay una enorme necesidad de que los grupos de trabajadores se expliquen qué es lo que está pasando, ¿no? Porque algo les está afectando, más allá de, no sé, el encierro, la falta de luz, digamos, las características físicas de sus lugares de trabajo, más allá de eso, que puede haber lugares de trabajo o trabajadores que tienen una asociación directa de su trabajo y su enfermedad, ¿sí? Una relación directa causa-efecto. Más allá de eso, la gran mayoría de los conjuntos de trabajadores están denominando en los últimos tiempos, en los últimos 40 años, que hay un malestar en su trabajo, que va más allá, que no saben cómo resolver. Y a este malestar se le denominó estrés, ¿no? Y la palabra estrés se popularizó. Todo el mundo estamos estresados, todo el mundo. ¿Cuál es la importancia de hacer un estudio sobre estrés si todo el mundo estamos estresados? Bueno, en primera lo que yo hice es tratar de buscar el dato duro sobre estrés, que lamentablemente no existe, ¿no? Aunque se diga el 40% de los trabajadores hoy sufre de estrés laboral y no sé qué, no existe ese dato. Pero existe en el ámbito de la subjetividad. Y para mí fue suficiente poder decirlo de esa manera y poder construir un objeto de estudio dentro del ámbito antropológico, ¿no? O sea, hay desde luego muchos vericuetos que hacer, pero uno de ellos, importante, lo que les estoy diciendo para que vean cómo tendría que empezar a justificarse sus propuestas. Buscar, en primer lugar, el dato duro, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiar esto? Porque el 70% de no sé qué, o ¿es viable también estudiar eso? ¿Es viable? Estoy pensando, a ver, ¿en quién estoy pensando? ¿Es viable? Bueno, igual en el tema de la sexualidad, ¿es viable? ¿Es viable para María José? O sea, tenemos a la mano gente que podría eventualmente participar de esta investigación. No sé si se me comprende a qué me refiero con viable, ¿sí? O sea, lo que tenemos que pensar, acuérdense, yo insisto en el tema del tiempo, lo que tenemos que pensar es algo que sea posible de hacer. Estoy pensando en las neuronas expertas. ¿Es viable? ¿En dónde? ¿Con quiénes? ¿Con cuáles? ¿Tengo la posibilidad? ¿Me van a dar el chance? ¿Ya? ¿Sí? Bien. Todo eso se tiene que pensar. Si no, estamos perdiendo el tiempo. ¿Es viable? ¿Tengo el conjunto con el que voy a trabajar de manera relativamente fácil? ¿O me voy a tardar no sé cuánto dando vueltas para que me dejen entrar, para que me digan que sí, que no sé qué? Viabilidad, factibilidad, magnitud del problema. ¿Es importante ese problema, ese tema? ¿Es realmente trascendental? ¿Por qué es trascendental? ¿No? Este tipo de cosas se tienen que estar reflexionando para la construcción de su objeto de estudio. Importantísimas, importantísimas. Bueno, en esta reflexión, con estas preguntas que son un tanto retóricas de pronto, se van a dar cuenta cómo a lo mejor hay algo que les llama en lo personal, pero habrá otras cosas más importantes que estudiar. Y ahí tendrían que ver cómo poder hacer pues ese clic y
y realmente pues interrogar a la realidad y decir, bueno, a ver, ¿qué podemos estudiar con las herramientas que la antropología física nos está brindando? Que esa sería una pregunta distinta a la que ustedes ya traen con sus propuestas. ¿Qué podría yo estudiar con esto que me está brindando estos marcos de referencia, estos marcos conceptuales, estos marcos metodológicos? ¿Qué podría? Cuando yo volteo y veo, interrogo, ¿qué podría? Algo que sería mucho más, no sé, actual, impactante. Bueno, insisto entonces, el tema de la vigilancia y la reflexividad es algo que nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Pasemos ahora, por favor, Joel, si tienen algún comentario o lo dejamos para. Entonces, si el trabajo es viable, ¿es un elemento que justifica ese trabajo? Pues sí. Sí, claro. O gírala si quieres, ¿no? Nada más y desde atrás. Y sí. Así está bien. A ver, comenta. No. Sí, dice, bueno, era universidad, ¿no? Yo recomiendo que debe estar una tendencia a magnitud y oportunidad en la justificación para que en realidad tengas una justificación sólida y palpable, ¿no? Hay que ver qué tan trascendente es mi trabajo, o sea, es una cosa, la magnitud que va a ser, ¿no? La magnitud sería a qué tanta población está afectando, ¿no? Claro. Yo quiero hacer, pues eso tiene que, claro. Esos son tres partes fundamentales para la justificación y pues se puede hacer. Si no, yo creo que obviaríamos muchísimas cosas, ¿no? Entraríamos en el por qué quiero hacerlo. ¿Se dan cuenta cómo hay un montón de cosas en las que tenemos que pensar? Todos los días, Todos los días. O sea, no hay tregua, ahora sí. Muy bien. La lectura de Ángela Viña, que es el rodeo y la perspectiva reflexiva en las ciencias sociales. Ella es profesora titular del Departamento de Antropología de la UAM, licenciada en Letras Modernas, maestría en Antropología Social y Etnología, doctora en Ciencias Antropológicas y doctora en Antropología. Y también parte de su trabajo, sus líneas de investigación es los usos y significados del espacio público, modos de habitar, prácticas urbanas, localidad en la metodología contemporánea, y estos son algunos de esos. Hay que reclamarle algo. ¿Sí le vas a reclamar? Es que es mucha información. Porque en el texto como que hace una recopilación de varios trabajos de Peyton. Entonces no es como de epistemología o lo retomado de Bachelard, sino que se habla tanto del oficio de sociólogo como del campo científico y de la ciencia de la ciencia. Entonces se va trasladando en diversos textos, eso complica un poco la lectura, porque yo no sé nada. Bueno, tiene muchísimo. ¿Tiene muchísima qué? Que vimos ese tema, pues recordarlo en tan poquito tiempo. Revisar todo es difícil. El objetivo del texto por parte de la autora es evidenciar la utilidad de la perspectiva reflexiva para la promoción de una antropología consciente de su modus operandi, así como revalorar su posición dentro de las ciencias sociales, ¿no? Esta legitimación de las ciencias sociales dentro también de su campo de estudio. Y bueno, esto sucede tras varias décadas de debate antropológico enmarcado en la crítica de la autoridad etnográfica, dada la naturaleza no recíproca de la interpretación etnográfica, ¿no? No había un diálogo, digamos, entre los datos que se obtenía y era una perspectiva totalmente del etnógrafo o del antropólogo, ¿no? Y no había como esta visión recíproca, ¿no? De retroalimentación en la información. Bueno, esto derivó del auge de la antropología interpretativa de Geertz, que fue permitió la elaboración de autocríticas y pone atención sobre los resultados académicos del campo y su forma de producción, más que las condiciones sociales de producción en un sentido más amplio.
Es decir, que esto surgió como a partir del diálogo, de establecer qué pasa con el informante, digamos, qué pasa con el contexto social, y cómo el antropólogo o el etnógrafo pues también interpreta y se elabora ese diálogo. Entonces, como que lo entendemos. Bueno, es a través de esta antropología dialógica que se deja fuera la escritura autónoma del texto antropológico y establece la importancia del texto como resultado de un proceso de participación entre el antropólogo y el informante. En este artículo, la autora se propone rastrear el interés de Bourdieu para la flexibilidad, dado el interés y la preocupación propia de la antropología, así como su afán por asumir el propio trabajo antropológico como objeto. Se expone en primer lugar, a partir de la obra del oficial sociólogo, el tema de la flexibilidad como parte fundamental de la construcción de perspectivas sociológicas originales. La perspectiva reflexiva